Hola amigos de Recuperando Historias, les habla Everardo Treviño Garza en este caso, desde Monterrey, Nuevo León, México, también conocida como la Sultana del Norte mexicano. Bien, pues vamos a reflexionar sobre varios puntos que desde luego son históricos, pero que también son una especie de recreación sobre la historia del pueblo judío, que como ustedes saben, si me han seguido en otros videos, presto una atención especial al tema judío y específicamente al tema sefaradí y más específicamente a la raíz sefaradí en la fundación del nuevo Reino de León allá en el último cuarto del siglo XVI. Bueno, pues queremos reflexionar así sobre varios puntos aislados. Empezaré por decir que, bueno, el pueblo judío en su historia tiene una larga lista de diásporas, pero vamos a hablar de la última gran diáspora de nuestra era, de nuestra era, después de Cristo, vamos. Y es Roma como el gran artífice de las diásporas judías de nuestra era. Y digo diásporas en plural, porque está la diáspora principal que históricamente la ubican después de la destrucción del Segundo Templo, allá por el año 70 de nuestra era, pero derivada de esa gran diáspora, desde entonces y hasta la fecha, se registran otras diásporas de esa gran diáspora. Y vamos a ir platicando sobre ese tema. También quiero recrear mm, un pensamiento constante a través de los siglos que se presenta en toda la literatura generada en esas diásporas, que es el sueño de regresar a Sión, a Jerusalén o a la tierra prometida. Estos temas que permanecían de alguna manera adormecidos en la temática de muchos analistas, a partir del 7 de octubre del 2023, con la masacre que sufre el Estado de Israel a manos del terrorismo de Hamas, pues se ha vuelto a hablar sobre ese eterno sueño del regreso a Sión. Y en ese sentido quiero recrear algunos escenarios que son, desde luego, son históricamente reales, verídicos, quedaron registrados, pero todo lo que podamos interpretar o recrear, pues forma parte del mundo de las hipótesis. No por ello niega la realidad del hecho principal. Y pues vamos a hablar de estas diásporas, de esa gran diáspora originada allá, repito, por el año 70 con la destrucción del Segundo Templo en Jerusalén, dominado entonces por el Imperio Romano. Y la primera recreación que me viene a la cabeza es los escenarios posibles, los pensamientos posibles, las tribulaciones posibles que atravesaron diferentes comunidades judías al ser expulsadas de sus territorios. La primera que se nos viene como mexicano, como regiomontano,
como descendiente de aquellas familias primeras que llegan a fundar el nuevo Reino de León allá por 1582, entre 1580 y 1582, es qué pensarían todos mis antepasados cuando fueron expulsados oficialmente de la península ibérica en 1492. Algunos que deciden salir desde ese momento, otros que se convierten y permanecen ahí casi otro siglo hasta que vía Islas Canarias logran viajar a lo que ahora es Nueva España y cómo acaban radicando en el noreste de México y en el sureste tejano. Toda esa recreación respecto a lo que vivieron, a lo que pensaron, a las después diásporas menores que sufren ya en territorio novohispano, desde Tampico o las inmediaciones de Tampico hacia la Ciudad de México, hacia Pánuco, hacia Zacatecas, hacia otros minerales más al norte de Zacatecas, para finalmente llegar a la colonización incipiente del nuevo Reino de León y finalmente en el siglo XVIII tener otro desplazamiento, una última diáspora hacia el Golfo de México, hacia los litorales que comprende el sureste tejano y el noreste mexicano en terrenos cercanos a los litorales del Golfo de México. Hay algo de historia escrita que quedó, muy poca, pero existe. Y de ahí se desprenden una serie de recreaciones y escenarios posibles respecto a este tipo de diásporas. La pregunta es, y creo que no estamos tan lejanos a la realidad, si dentro de su mentalidad tenían incluida la posibilidad de del regreso a acción. Por lo pronto, sí hay evidencias históricas en donde los pocos que se salvan de algunas familias que fueron procesadas por la Inquisición, pues logran salir clandestinamente de Nueva España y vía Cuba regresar al continente europeo, instalarse por un tiempo en Italia, para finalmente desplazarse al Imperio Otomano y estar más cercano al sueño añejo del regreso a Sion. Pero también se me viene a la cabeza qué pensaría un expulsado de Inglaterra allá por el año de 1290, y donde este edicto de expulsión estuvo vigente por casi 4 siglos. Y no fue sino hasta 1657 cuando se levanta esta limitación para el pueblo judío. ¿O qué pensaría un expulsado de Francia durante el siglo XIV, que también por más de 3 siglos este tipo de expulsiones fueron tácitamente vigentes, y incluso ya en el siglo XVII, a finales del XVII, existe otra orden por parte del gobierno francés para expulsar a los judíos de las colonias francesas en el Nuevo Mundo. Todos estos escenarios implican una serie de recreaciones muy cercanas a la realidad por los registros que se conservan, pero vuelvo a repetir, seguramente entre
los pensamientos estaba ese eterno sueño que es el regreso a Sión. ¿O qué pensaría un expulsado de Rusia entre 1880 y 1913, que es cuando fueron los mayores pogromos, en donde 2 millones de judíos huyeron de Rusia? Y su muy probable pensamiento heredado de sus familias por el regreso a Sion. ¿Y o qué pensaría un Cristóbal Colón ahora que sabemos ya a través de su ADN que tenía un origen 100% sefaradí? ¿Qué pensaría Cristóbal Colón cuando finalmente logra embarcarse en el proyecto que lo vino que lo hizo el gran descubridor de un nuevo continente? ¿O qué pensarían respecto a este sueño, repito, del regreso a Sion? ¿O qué pensarían las familias fundadoras del nuevo Reino de León, como los Rodríguez de Matos, los Carvajal, los Montemayor, los Garza Falcón, los Treviño, los Sosa, Cabrera, los Quintanilla, etcétera, etcétera, etcétera? eh, una vez que ven abortado también ese gran proyecto que para algunos analistas como Vito Alessio Robles, entre otros, ya ubican que era un sueño, el sueño de la fundación de la Nueva Jerusalén en el Nuevo Mundo, esta parte del nuevo Reino de León. Bien, todo esto, todos estos por escoger cierto tipo de diásporas derivadas de esa gran diáspora originada por el Imperio Romano, ¿qué pensarían respecto a este sueño eterno en el pueblo judío que es el regreso a Sion? Y, y bueno, quiero de alguna manera remarcar un hecho que el año de 1948, que es cuando se logra ya formalmente la fundación del Estado de Israel, pues bien podríamos decir que ese año, con esa fundación del Estado de Israel, las diásporas pasaron a ser de diásporas forzadas a diásporas optativas o voluntarias. Y ahí ya existe una inflexión enorme porque no es lo mismo estar fuera de casa por gusto o por, circunstancialmente hablando, por ciertas ventajas, que estar fuera de casa por necesidad o porque nos forzaron a estar fuera de casa. Bien, todas estas reflexiones, cada una de ellas es como para desarrollar una gran conversación, un gran tema. Y quiero finalizar este, este video con la lectura de una parte del Salmo 137, que se supone que es parte de los lamentos, ilustran los lamentos de los cautivos en Babilonia. Estamos hablando del gran exilio babilónico que forma parte tan importante como la esclavitud en Egipto, como muchos otros grandes eventos, las destrucciones de los dos templos y tantos otros eventos de primera importancia que narra la Biblia y que narra la historia del pueblo judío. Y esta partecita del Salmo 137 nos ilustra mucho sobre este sueño del regreso a Sión, el sueño eterno del pueblo judío. Abro comillas. Si no enalteciere a Jerusalén, bueno, corrijo, antes, abro comillas. ¿Cómo cantaremos cántico de Yahvé en tierra de extraños?
Si no enalteciere a Jerusalén sobre mi mayor alegría, si te olvidare Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si no me acordare de ti. Cierro comillas. Bien, en estos escasos líneas queda reflejada de alguna manera este eterno sueño del regreso a Sión. ¿Y por qué hago alusión a este eterno sueño? Porque en este momento en donde para muchos habitantes del mundo la existencia del Estado de Israel no tiene importancia, y cómo malinterpretan a menudo la, la lucha que el Estado de Israel está desarrollando para lograr afianzar esa opción, esa gran opción que tiene el pueblo judío disperso en el mundo, que esa gran opción que representa para ellos la existencia del Estado de Israel. Eh, y, y bueno, diríamos entonces que partiendo de esta recreación o de estos escenarios basados en hechos reales, podemos empezar a entender por qué se defiende con uñas y dientes la existencia del Estado de Israel, porque quienes están conscientes de toda la historia de este pueblo no pueden darse el lujo de renunciar a la existencia de un Estado que les dé cobijo y abrigo después de tantos siglos de diásporas forzadas. Reflexionemos sobre este tema y bueno, quiero nada más agregar dos datos antes de concluir sobre dos grandes figuras dentro del judaísmo y dentro del mundo sefaradí, que es Maimónides y Nachmanides. Los dos, Maimónides, que vive entre 1135 y 1204, nace en Córdoba, España, lo que es ahora España, y muere en el Cairo, en Egipto, en 1204. Sus restos finalmente fueron trasladados a territorio de Israel, en las costas del mar de Galilea o en Tiberíades, pero él en vida sale de la península ibérica por circunstancias, o sea, sale forzadamente y reside un tiempo en Acre, en Hebrón y en Jerusalén. Es decir, acató ese gran sueño del regreso a Sión en sus momentos de más tribulación. O Nachmanides, otro de los grandes rabinos, eruditos, filósofos que tiene el mundo sefaradí, el mundo judío, que vive entre 1194, es decir, nace después que Maimónides, y muere en 1270, y que también de manera forzada sale de la península ibérica y va a Jerusalén y a Acre en esos años de tribulación para él, y actualmente, bueno, él nace en Gerona, lo que es el área catalana actual de la península, y muere en Acre, y sus restos están sepultados en Haifa, en el Estado de Israel. Bien, pues estas dos figuras son grandes figuras del judaísmo, otra prueba más de ese eterno sueño del regreso a Sión, pero que actualmente ese regreso a Sión, que lo pueden también pensar muchos judíos dispersos por el mundo, no pueden, nos obliga a reflexionar en de que ya no es negociable de si ese regreso, de si esa diáspora vuelve a ser forzada o si ese regreso vuelve a ser condicionado. Y ahí es donde vamos a empezar a entender por qué la vehemencia, por qué la fuerza, por qué
resiliencia, porque el vigor del pueblo de Israel para defender su existencia como Estado, como nación, como cultura, como religión. Bien, amigos de Recuperando Historias, espero nos escuchemos en próximos videos y agradezco su tiempo para este tipo de pláticas y exposiciones. Gracias a ustedes y nos escuchamos. Hasta pronto.